Vamos a revisar un caso de la página de la tía Mini. En esta ocasión se trata de un paciente masculino de 71 años. Dice que recientemente acudió al servicio de urgencias por falta de aire, o sea, disnea, y por tener un nódulo pulmonar sospechoso que requirió de seguimiento. Lo ponen aquí entre comillas. En este caso vamos a empezar con una imagen de tomografía. 1011 personas han estudiado este caso. Este es un caso más popular porque, bueno, el nódulo pulmonar es algo que todos debemos conocer. Ok. Tenemos las imágenes de tomografía. Esta es una tomografía de tórax simple. Okay. Primero, identificar que es simple. Vean cómo no hay contraste aquí en el corazón, no hay contraste en la aorta. No necesitamos medio de contraste habitualmente para valorar un nódulo pulmonar solitario. El nódulo pulmonar solitario se evalúa dependiendo de su forma, de su tamaño, de los factores de riesgo del paciente, y dependiendo de eso decidimos si le tenemos que dar seguimiento, tenemos que hacer algún otro estudio adicional. Pero en sí, en las guías del nódulo pulmonar de la Sociedad Fleischner no utilizan el comportamiento del nódulo con el medio de contraste para tomar una decisión en base a qué se tiene que hacer. Entonces, bueno, es una tomografía simple de tórax. Vemos que hay algunas calcificaciones aquí en las arterias coronarias. Esta es la coronaria derecha, esta es la circunfleja, y vemos placas calcificadas también aquí en la arteria aorta descendente. Vemos cambios degenerativos de la columna. La verdad, aquí a nivel pulmonar no veo exactamente el nódulo. Esto parece ser parte del ilio derecho, del pulmón derecho, y no veo exactamente la lesión. Esta es una reconstrucción coronal también con ventana pues para tejidos blandos, en donde de nuevo no veo nódulos, solamente veo osteofitos grandes en los márgenes laterales de los cuerpos vertebrales dorsales. Pero fuera de eso aquí no me llama la atención ninguna lesión pulmonar, no parece haber derrame pleural. Y esta de aquí es una ventana para pulmón de la misma tomografía de tórax, en donde aquí sí se ven algunas alteraciones, se ven pequeños puntitos negros en el pulmón. Pareciera que este paciente tiene algo de enfisema centrilobular, que son estos pequeños espacios quísticos que hay dentro del pulmón, más evidentes en el pulmón derecho, pero parece que también en el pulmón izquierdo, aunque de nuevo no veo un nódulo, solamente esta parte que parece ser el ilio pulmonar. Vamos a ver qué dice el quiz. ¿Qué hallazgos podemos encontrar en la tomografía de tórax? Fracturas costales derechas, consolidación del lóbulo inferior izquierdo, nódulos cavitados en el lóbulo medio, hemorragia del lóbulo superior derecho, hematoma paraespinal izquierdo. La verdad es que lo único que no vi fueron las costillas, pero vamos a ver si aquí se ve algo en costillas. Pues no hay fracturas. Aquí tampoco, solamente esto de aquí. Parece como un pequeño fibroelastoma en esta parte. Pero bueno, a final de cuentas no hay ninguno de esos hallazgos en el estudio. ¿Qué hallazgo incidental podemos encontrar en la tomografía? Tejido mamario asimétrico derecho. Tejido blando sobre la región posterior derecha del tórax, profundo a la escápula. Eso sí tiene, es lo que les acabo de comentar. Adenopatías calcificadas en mediastino, no. Lesiones líticas en la columna, no. Lo que tiene aquí, que aquí parcialmente se ve, esto es un fibroelastoma, es un tumor benigno que se presenta profundo a la escápula. Este pequeña estructura ósea de aquí es la escápula, no tiene del lado izquierdo, pero sí del lado derecho, entonces seguramente ese va a ser el hallazgo. Tejido blando en la región posterior derecha, profundo a la escápula. Ok, lo contestamos bien. De hecho, aquí en la reconstrucción coronal, por eso nos la pusieron, para que tratáramos de ver eso. Claro que con el antecedente de disnea y del nódulo pulmonar, nosotros estamos buscando algo relacionado a eso. Pero aquí miren esta masa de tejidos blandos que está aquí, que del otro lado no está. Esto es un fibroelastoma. Creo que parece que ese va a ser el diagnóstico de este estudio, pero no entiendo qué tiene que ver con lo demás. Bueno, al paciente además se le realizó un PET-CT con 18 FDG, no sé para qué, porque esta es una lesión clásica, a lo mejor con la finalidad de buscar el nódulo pulmonar. Esta es la imagen de reconstrucción del PET, en donde tenemos fusionado el colorcito, que es el PET, y la imagen de tomografía. Vemos que el fibroelastoma aquí tiene captación del radiofármaco, esto es corazón normal, y esto es el ilio normal en el pulmón derecho. Entonces no veo nada más, solamente se confirma que esa lesión tiene captación.
Curiosamente aquí en esta imagen que está hacia arriba hay algunos focos aquí como de colorcito. No sé si sean algo importante o no. Siguiente pregunta del quiz. Seguramente van a preguntar si la lesión tiene captación o no y luego qué es. Pero bueno, es un hallazgo más o menos común. ¿Cuál es el hallazgo principal? Captación ávida del FDG, de la masa. Hipermetabolismo, lesión hipermetabólica en hígado, en la columna, en la corteza renal, pues no, nada de eso tiene que ver. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Elastofibroma dorsal, liposarcoma de tejidos blandos, elastofibrolipoma, todas las anteriores. Cuando nos ponen así muchos, puede ser todas las anteriores, pero aquí o es todas las anteriores o es elastofibroma, que este va a ser el diagnóstico final. ¿Cuál es el posible tratamiento para esta patología? Pues que se quite si es asintomático, pues no. Observación en casos sintomáticos, observación en casos asintomáticos, ninguna de las anteriores. Este paciente estaba asintomático, entonces yo creo que observación en caso de pacientes asintomáticos. Yo ni siquiera diría que observación, yo creo que no hay nada más que hacer. Tal vez observación en casos sintomáticos más bien. Vamos a ver qué sacamos. 2 de 3 bien. Vamos a ver cuál fue la que saqué incorrecta. Correcta, la última, nada, no se debe de hacer nada. Esta pregunta estaba un poco truculenta porque, bueno, es cierto que ninguna de estas era una buena opción, pero yo creo que en casos sintomáticos posiblemente sí sean candidatos a un tratamiento quirúrgico de quitar esa lesión. Les digo porque yo he visto pacientes con esta patología que me los han mandado porque sienten como dolor o como un bultito en esa zona. Bueno, vamos a ver el resumen de esta patología. Es importante conocerla porque es un hallazgo relativamente frecuente a veces en pacientes pues asintomáticos, pero a veces sí vienen por síntomas y tú tienes que saber buscar eso. Muchas veces es bilateral, aunque en este caso era unilateral. Entonces, ¿qué es el fibroelastoma o en inglés elastofibroma dorsal? Dice, es un tumor de tejidos blandos que se localiza como de forma muy característica en la región subescapular o infraescapular. Y dice que surge debido a una fricción repetitiva entre la escápula o la porción inferior de la escápula y la pared torácica. Esto no lo sabía, que era teóricamente por fricción repetitiva. Dice que es más frecuente en mujeres, la edad promedio del diagnóstico es a los 65 años de edad. Dice que puede ser bilateral hasta en el 30% de los casos, esto sí lo sabía. Muchos casos son asintomáticos y se diagnostican de forma incidental, lo mismo que les estoy diciendo. O sea, se ven a veces en los estudios de imagen, pero a veces los pacientes ni siquiera van por eso al estudio, ¿no? Dice que los pacientes sintomáticos frecuentemente presentan dolor y una sensación como de clicking, es como de chasquido en ese lado de la escápula. Esto sí lo he visto referido por los pacientes. En los estudios de tomografía tienen un hallazgo característico, básicamente es una masa como de tejidos blandos con bordes así medio mal definidos y que tiene una atenuación similar al músculo de tipo esquelético, a los planos musculares. En resonancia magnética las masas tienen una característica fibrosa típica y pueden tener también componente graso, que lo veríamos como isointenso o hiperintenso al músculo en T1 y T2. Dice que con el medio de contraste las lesiones pues muestran poco reforzamiento heterogéneo y que en el estudio de PET-CT muestran captación importante al radiofármaco, que es lo que veíamos en este caso, el que le hicieron un PET además. En mi opinión ese PET estuvo de más, a menos de que se pidiera por otro hallazgo, pero si era para estudiar simplemente la lesión, esa lesión es clásica, o sea, tú la ves y eso solamente puede ser un elastofibroma, no hay otras lesiones que se le parezcan y menos en esa localización. Dice, el tratamiento depende principalmente de los síntomas, en casos asintomáticos pues no hay que hacer nada, pero miren, esto es lo que les decía, en casos sintomáticos usualmente el tratamiento quirúrgico es una opción, ¿ok? Bueno, un buen caso porque es algo frecuente, es algo que a veces no se sabe mucho si uno no está metido en el área de imagen, porque esto es algo que diagnosticamos más por imagen porque es muy clásico, pero que definitivamente hay que conocer, hay que tener en cuenta y además tiene un nombre así como muy, que se escucha como muy llamativo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene mi paciente? Un elastofibroma dorsal, SAS, pero bueno, es una tumoración benigna de la región subescapular. Muy bien, espero también les haya servido este caso y nos vemos pronto en otro caso de la tía Mini.